que Él nos permita ver la belleza de este hermoso pasaje. Amado Dios, te damos gloria y honra, porque tú eres santo, 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 Señor. No hay nadie como tú. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Y eso es lo que hacemos en esta mañana. Estamos aquí con ese propósito, Señor, honrarte, bendecir tu nombre, Señor, glorificarte. Y también venimos ante ti, Señor, en busca de consejo, en busca de consuelo, en busca de dirección en un mundo que se pierde. Pedimos, Señor, que tu palabra, que es clara, que es eficaz, penetre lo más profundo de cada corazón aquí presente, Señor. Y que tu Espíritu nos capacite para poder entender el mensaje profundo, hermoso de esta palabra, Señor. Danos el discernimiento espiritual necesario. Y permite, Señor, que al escudriñar tu palabra, al leerla, sea clara a nuestra mente. Pero sobre todas las cosas, Señor, a través de ella tú nos cambies y nos permita vivir de una manera que honre tu nombre, Señor, que te glorifique a ti, Señor. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos en Cristo. Y ruego, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una abuela entregó a su nieto a la justicia en el estado de Washington porque se enteró al leer su diario que este joven planeaba un tiroteo masivo en una escuela. Esto es una noticia, no estoy inventando nada. Sale en el canal de Infobae, que es un canal noticioso, ¿verdad? El joven de 18 años, cuyo nombre es Joshua O'Connor, fue arrestado por las autoridades porque planeaba asesinar a otros jóvenes estudiantes. Ahora, imagínense el dolor de esta abuela al tener que ella misma entregar a su nieto a la justicia. ¿Sabe? Jesús narró una parábola en la cual dice que hay un padre que tenía 2 hijos. Quizás usted la ha leído. El hijo pródigo, ¿verdad? Y que el hijo pródigo empezó a decirle: dame la parte de mi herencia que me quiero ir. El padre en un principio trató de retenerlo, pero llegó un momento en que, en la insistencia del hijo pródigo, el padre tuvo que entregarle sus bienes. Y la Escritura nos dice que este joven se fue a vivir a un país lejano y que vivió perdidamente y que allí gastó todo lo que tenía. El padre se vio obligado a entregarle sus bienes y a dejarlo ir. ¿Sabe? Esa palabra es un reflejo de tu vida y de mi vida. Porque en esa parábola el padre es Dios y el hijo pródigo eres tú y soy yo. Y lo que narra esa parábola es las consecuencias que tiene cuando un hombre, una mujer, vive alejado de Dios. Y Romanos capítulo 1, versos 24 al 32, el apóstol Pablo nos está diciendo cuáles son las consecuencias. 3 consecuencias que trae el rechazo a Dios. 3 consecuencias que trae el rechazo a Dios. ¿Okay? ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, en estos versos el apóstol Pablo nos enseña que a quienes los rechazan, Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Me siguió hasta ahí? Ok, yo sé que fui muy rápido para ustedes. Así que ahora voy a ir despacio para que usted vea que lo que estoy diciendo no lo inventé yo, sino que es lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Vamos a ver el primer punto, ¿verdad? Dios los entregó a la inmundicia. Empieza en el verso 24 y va hasta el verso 25. Dice el verso 25, por lo cual, ¿lo ve ahí? Por lo cual, ¿sabe? Eso es ese por lo cual nos dice que se está conectando lo que Pablo había dicho en los versos anteriores con lo que Pablo va a decir ahora. Es una conexión estructural. Lo que hace es unir 2 pasajes. ¿Entiende eso? Y
Y recuerde que en las semanas anteriores habíamos venido viendo cómo los pecadores están bajo la ira de Dios. ¿Ok? Bajo la ira de Dios. Y Pablo dice aquí, por lo cual, conectando lo que había dicho sobre la ira de Dios en los versos 19 al 23, con lo que vamos a ver hoy. Y aquí apreciamos la relación profunda que existe entre la idolatría, que es lo que vemos en el verso 25, y la inmoralidad, que es lo que vemos en el verso 24. Dice el apóstol, por lo cual Dios, también Dios, ¿qué hizo? ¿Sabe lo que significa ese término? El término que está ahí. El término griego perdoken. Significa que Dios los entregó al poder del pecado. ¿Me escuchaste? Significa que ante el rechazo continuo, que ante la búsqueda de independencia, que ante la búsqueda de vivir por su cuenta, Dios entrega a estas personas al poder del pecado. Debido a que los pecadores activa y continuamente rechazan a Dios, rechazan su gracia, rechazan su comunión, rechazan su amor, rechazan su misericordia, Dios los abandona a las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Sabe? Esto implica la eliminación de su gracia restrictiva. ¿Sabe? Si miramos el mundo hoy, nos damos cuenta de que el mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de conflictos, guerras, hambre, necesidad, problemas, angustia. Y la causa somos nosotros. Es el ser humano, ¿sí o no? ¿Sabe? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, la Escritura dice que un ministerio del Espíritu Santo es restringir el mal. Impedir que el mal se desemboque, que el mal corra rampante. Dios restringe el mal. Aunque usted no lo entienda, Dios actualmente restringe el mal. ¿Ok? Pero cuando Dios entrega a los pecadores, lo que está haciendo es eliminando esa gracia restrictiva que limitaba las acciones pecaminosas de los hombres y sus consecuencias. O sea, está diciendo, como el padre del hijo pródigo, ¿quieres tus bienes? Aquí los tienes. Vive tus consecuencias. Vive tus consecuencias. Como afirma el doctor John MacArthur, en su comentario, voy a citar sus palabras, Dios los entregó simplemente retirando su mano restrictiva y protectora, permitiendo que las consecuencias del pecado tomen su curso inevitable y destructivo. El pecado degrada al hombre, degrada la imagen de Dios en la cual está hecho y lo despoja de su dignidad, tranquilidad y una conciencia limpia. El pecado destruye las relaciones personales, los matrimonios, las familias, las ciudades y las naciones. También destruye a las iglesias. El pecado es la causa de todas las desgracias humanas que usted y yo vemos a nuestro alrededor. Y el punto del apóstol Pablo aquí es que Dios les concede a los pecadores finalmente lo que ellos tanto desean. ¿Sabe lo que desean los pecadores? Desean vivir en pecado sin ninguna restricción. Desean vivir en pecado sin que nadie los detenga. ¿Cuál es el resultado de este estilo de vida? ¿A qué conduce este estilo de vida? ¿Qué es lo que pasa cuando los pecadores son entregados por Dios? ¿Sabe? El resultado es una sociedad, es un serio declive moral y espiritual. Y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Sí o no?
jóvenes perdidos en las drogas, en la prostitución, familias destruidas, divorcio. ¿Cuál es el resultado? El doctor James Montgomery Boyce afirma, pero el problema es que no resulta como anticipamos. Estoy citando sus palabras. O sea, lo que el pecador anticipa, lo que el pecador espera, es que cuando Dios lo deje libre, él va a ser feliz. Y va a tener una vida plena. Y va a poder disfrutar. Y va a poder gozar. Y va a poder ser lo que él quiere ser, ¿verdad? Eso es lo que el pecador espera. Pero dice el doctor Boyce, pero el problema es que no resulta como anticipamos. De hecho, resulta exactamente lo contrario. Pensamos en Dios como un destructor de la felicidad, alejándonos de todo lo que nos haría felices. Creemos que huyendo de Él seremos felices, salvajes y libres, pero no funciona de esa manera. En lugar de felicidad encontramos angustia, en lugar de libertad encontramos la esclavitud debilitante del pecado. Wow. Ser abandonados por Dios es lo peor que puede ocurrir. Yo quiero que tú entiendas, los pecadores no pueden darle la espalda a Dios con impunidad. No pueden. Tú no puedes abandonar a Dios con impunidad y pensar que vas a vivir como tú quieres. Tú no puedes pensar que vas a vivir en rebeldía a Dios sin sufrir las consecuencias. Y debido a su rechazo activo, dice Pablo aquí, que Dios los entregó ¿a qué cosa? A la inmundicia. A la inmundicia, ¿sí o no? ¿Sabe? El término ahí, acatarsia, significa inmoralidad, impureza sexual. Vivimos en una cultura que es totalmente sexual. Usted ve el televisor y cada 5 minutos sale una mujer casi desnuda, anunciando ajustadores, ropa interior. El punto del apóstol aquí es que cuando Dios retira su gracia restrictiva, la sociedad cae en un total desenfreno sexual. ¿Por qué? Porque hay concupiscencia en sus corazones. ¿Me escuchó? Y el término concupiscencia que usa Pablo ahí es un sentimiento, pero que es neutro. Pero en el contexto, cuando Pablo lo usa en este verso, significa lujuria, lascivia. ¿Me entendió? O sea, en este contexto no es precisamente neutro. Está hablando precisamente de la lascivia sexual, del deseo sexual que consume a la gente hoy. Si hay una sociedad que consume pornografía, es esta sociedad. Es un desastre que acaba con los hogares, que destruye las familias. Para Pablo, epitumía es una manifestación del pecado que mora en el corazón del hombre y que lo controla. El pecado que controla la voluntad, el pecado que esclaviza. ¿Sabe? Las personas que son adictas no pueden romper el círculo de adicción. Eso pone de manifiesto la carnalidad y el hecho de que estas personas están lejos de Dios, están sin Dios en el mundo. Y cuando esto ocurre, el pecado corre rampante y sin ninguna restricción en la sociedad. ¿Sabe? Estos versos nos enseñan que hay una progresión en la inmoralidad, en la forma en que la sociedad se va degradando al alejarse de Dios. Y mientras más se aleja de Dios, más degradada, más corrupta y más problemas hay. ¿Sabe? Lo primero que tiene lugar cuando Dios entrega a los pecadores es una entrega a la inmoralidad sexual. ¿Sabe? Cuando cuando escuché el mensaje de John MacArthur, su serie sobre
este pasaje lo tituló Cuando Dios abandona una nación. Fue el título que él le puso. Y él afirma, estoy citando sus palabras, que esto ocurrió en Estados Unidos, en América, durante la época de 1960, cuando la revolución sexual comenzó y el movimiento hippie se hizo fuerte, ¿verdad? Que se caracterizó por la promiscuidad sexual, por la libertad sexual. Y los que tenemos un poquito más de años, que vivieron en esa época, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pablo afirma aquí que debido a que los pecadores rechazan a Dios, éste le permite deshonrar sus propios cuerpos. Deshonrar sus propios cuerpos. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? Vivimos en una cultura hedonista. ¿Qué significa? Amamos nuestros cuerpos más que nada. ¿Sí o no? Tratamos de cuidarlos, de mantenerlos sanos, de hacer ejercicio, de alimentar, bueno, alguna gente. Pero lo cierto es que nos amamos de todos modos, porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie, ¿verdad? ¿Y quién quiere que le duele un hueso? Nadie, ¿verdad? El punto aquí, amado hermano, es que vemos el cuerpo simplemente como algo para satisfacer los deseos. ¿Ok? Los cuerpos de los hombres y las mujeres son vistos por los pecadores como simples objetos sexuales que les permiten satisfacer sus más bajos instintos. Vivimos en una sociedad donde los valores se han perdido, donde la gente ya no tiene restricciones. La unión libre, el sexo desde edad temprana, es una realidad en nuestro mundo. Podría hablar de esto. El doctor Boyce dice que no hace mucho la televisora CBS proyectó un especial de 1 hora sobre el estilo de vida desenfrenado en California. Y ustedes saben que California es una capital, es un lugar, es un estado donde se caracteriza por la ciudad del pecado y todo lo demás, ¿verdad? Donde la gente va a divertirse, entre comillas, ¿verdad? El estilo de vida desenfrenado en California, entrevistando particularmente a muchas mujeres que habían quedado atrapadas en él. Curiosamente, su opinión general fue que habían sido traicionadas por la revolución sexual. Como dijo una mujer, todo lo que los hombres quieren de nosotros son sus cuerpos. Ya hemos tenido suficiente de eso para toda la vida. O sea, lo que esta mujer está diciendo es, ¿sabes qué? Lo que los hombres quieren de nosotros es satisfacer su lujuria. Son nuestros cuerpos. No nos aman. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Los jóvenes hoy le dicen a los jóvenes, si tú me amas, dame una muestra de tu amor. Dame el sexo. ¿Sabes? Si un joven te ama, la mayor muestra de que él te ama es que te va a respetar. Y que va a esperar hasta el día que tú te cases con él para entregarte lo que tienes que entregar. ¿Entiendes eso? Eso es amor. Eso es respeto. Eso es lo que Dios espera de ti. Y de mí. Y de cada persona. Pero la cultura hoy se burla de aquellos que quieren vivir piadosamente. De aquellos que quieren vivir correctamente. Aquellos jóvenes que tratan de vivir de acuerdo a lo que Dios demanda son los que son objeto de burlas en las escuelas. ¿Comprende eso? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad corrupta por el pecado. Una sociedad que rechaza a Dios, que odia a Dios, que odia su palabra, que la retira de las escuelas y que la retira de donde quiera. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios juzga el corazón de las personas. Recuerdo que hace años atrás, cuando era un niño, ver a una pareja divorciarse o ver a una madre soltera era algo difícil. Hijos de divorciados era algo que llamaba la atención. Ahora, hoy, en nuestra cultura, ver padres casados es lo que resulta raro. ¿Sí o no? El sexo casual, las madres solteras, el adulterio, la fornicación y toda clase de excesos sexuales
evidencian la decadencia de nuestra sociedad. Y Pablo afirma aquí que la inmoralidad está directamente, escucha bien, relacionada con la idolatría. ¿Me escuchaste? Aunque tú no lo creas. La inmoralidad sexual y la inmoralidad en todas las áreas está directamente relacionada con la idolatría. Y que todo esto ocurre, dice el verso 25, ya que cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron al Dios de la verdad. ¿Por qué? Por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tú abandonas a Dios, tú no tienes restricción. Cuando un hijo crece sin padres, sin la disciplina de los padres, no tiene restricción. Y el punto es que cuando el hombre se libera de Dios, entonces puede hacer lo que Él le place, lo que Él quiere, y cumplir sus más bajos instintos, sus más bajos deseos, sin temor a juicio. Sin que nadie lo juzgue. El efecto de pervertir el instinto de adorar a Dios trae como consecuencia la perversión de todos los otros instintos que caracterizan al ser humano. El doctor Robert Mons afirma que voy a citar sus palabras, la degradación moral es una consecuencia de la ira de Dios, no la razón de ella. La degradación moral es una consecuencia de la ira de Dios y no la razón de ella. Ahora, hemos visto en primer lugar cómo, debido al rechazo de los pecadores, Dios los entregó a la inmundicia. Y en segundo lugar veremos cómo Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Están los versos 26 al 27. 26 al 27. Dice el verso 26. Por esto, ¿qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe? Lo segundo que ocurre cuando Dios entrega a los pecadores, cuando Dios retira su gracia restrictiva, es una revolución homosexual. ¿Me escuchaste? Las pasiones vergonzosas de las que el apóstol Pablo está hablando aquí son una referencia a la homosexualidad, como usted ve en ese verso y en el que le sigue, que es la máxima expresión de la degradación moral del hombre. ¿Me escuchaste? El surgimiento del movimiento LGBT, y para los que no saben lo que es el movimiento LGBT, es lesbiana, gay, bisexual y transexual. ¿Ok? El surgimiento del movimiento LGBT y su lucha por promover su estilo de vida pecaminoso causó la aceptación por parte de la Corte Suprema en Estados Unidos del matrimonio homosexual. Fue tanta su lucha que lograron su objetivo. Pero no solamente en América, no solamente en Estados Unidos. Muchos países que antes eran considerados conservadores, ahora aceptan el matrimonio homosexual. ¿Qué nos dice eso? La degradación moral profunda que tienen estas sociedades. Las consecuencias de haber sido entregados por Dios a las consecuencias del pecado. Dice el verso 26, pues Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es, ¿qué cosa? ¿Sabe? El sexo es algo que Dios nos dio. Y lo dio para que el hombre y la mujer lo disfrutaran dentro del vínculo matrimonial. ¿Ok? Es una bendición que Dios dio para el disfrute humano. Sin embargo, aquí está hablando de relaciones sexuales que son contra natura o contra naturaleza. ¿Sabe lo que es eso? Es la relación homosexual. ¿Me escuchó? Es algo contra naturaleza. Es algo contrario
al orden natural que Dios estableció. Y me llamó la atención el hecho de que aquí el apóstol habla primero de la mujer. De la mujer. Usualmente la mujer es mucho más recatada que el hombre, ¿sí o no? Bueno, en la cultura antes, y ahora están igual los dos. Pero usualmente las mujeres eran más rescatadas que los hombres, ¿verdad? Antes las mujeres no salían casi desnudas como salen ahora. Debido a su naturaleza delicada y femenina. Hablando al respecto, el teólogo Charles Hodge escribió, y voy a citar sus palabras: Pablo primero se refiere a la degradación de las mujeres entre los paganos, porque siempre son las últimas en verse afectadas por la decadencia moral, y su corrupción es por lo tanto prueba de que se pierde toda virtud. Y el doctor MacArthur dice, y el Espíritu Santo primero en este pasaje se refiere a la degradación de las mujeres, porque generalmente son las últimas afectadas por la decadencia de la moral, porque tienen un instinto maternal y un instinto protector sobre sus propios hijos. Pero cuando la ira del abandono se manifiesta, incluso las mujeres caen en pasiones degradantes. Y en nuestra cultura, el movimiento lésbico ha sido vocal e implacable, apasionado, feroz e incluso violento. Prueba de que absolutamente toda virtud se ha ido cuando se abandona la maternidad, la revelación virtuosa humana más elevada y normal, y las personas que lo hacen se elevan como íconos culturales. Toda virtud desaparece cuando la homosexualidad invade el género femenino. Amén. Wow. Wow. Verso 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando ¿qué cosa? El uso natural. O sea, dejando el uso natural. Lo natural es que un hombre, Dios creó a Adán y Eva. No creó a Adán con Pepe. Ni a Juana con María. Eso es lo natural. Cualquier otra cosa es antinatural. Es contra natura. Es contra el diseño de Dios. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, lo que Pablo está afirmando aquí es que aún los hombres dejaron su uso natural y recurrieron a la perversión, que es la expresión ilícita y retorcida del orden natural, de aquello que nos fue dado por Dios. O sea, la homosexualidad es la inversión del orden natural. Cuando el hombre abandona al autor de la naturaleza, inevitablemente abandona el orden natural. Y una manera de justificar este pecado ha sido defender una teoría que hay hoy en la comunidad, y es que las personas nacen homosexuales. ¿Ha oído usted decir eso, verdad? No es que ellos nacieron homosexuales. Nacen así, porque hay un gen. ¿Sabe? Lo que la Biblia afirma es que todas las personas nacemos en pecado. Salmo 51:5, David dice, en pecado me concibió mi madre. Y eso no significa que la mamá de David hizo algo indebido, que lo tuvo fuera del matrimonio. Lo que significa es que David reconocía que desde su concepción él estaba afectado por el pecado. Y tú y yo estamos afectados por el pecado. Cada persona que ha nacido en este mundo, con la sola excepción de Jesucristo, ha nacido afectado por el pecado. Y todos, tú y yo, tenemos diferentes tendencias y tentaciones hacia ciertos pecados específicos. La batalla de uno es diferente a la otra. Algunos, el pecado de unas personas es la homosexualidad. El pecado de otras personas es la fornicación. El pecado de otras personas es el adulterio. El pecado de otras personas es la codicia. El pecado de otras personas. Todos tenemos un patrón diferente de pecado. Pero al final,
Todos estamos lidiando con el pecado que destruye la moral, que destruye la imagen de Dios en nosotros. ¿Comprende eso? Nadie nace homosexual. Como nadie nace ladrón, como nadie nace asesino. Cuando una persona se convierte en ladrón, o se convierte en asesino, o se convierte en homosexual, o en adúltero, lo hace por decisión propia. Es porque se entrega al pecado. Es porque decide renunciar a Dios y decide vivir su vida sin ninguna restricción. Y yo quiero que usted entienda una cosa. La homosexualidad es condenada en la Escritura, en ambos testamentos. De hecho, en el Antiguo Testamento, la homosexualidad era condenada con la muerte. El homosexual era apedreado. ¿Me escuchaste? Ahora, en el Nuevo Testamento, la homosexualidad puede ser perdonada como cualquier otro pecado. ¿Por qué? Yo quiero que usted entienda. A veces vemos al homosexual y decimos, oh, el homosexual. Pero yo quiero que usted entienda, la fornicación es un pecado. El adulterio es un pecado. Robar es un pecado. Mentir es un pecado. No juzguemos el pecado solamente de los demás. Miremos también el pecado que hay en nosotros. Y entendamos que cualquier pecado que haya en ti o haya en mí es algo que Dios rechaza. Y es algo que Dios quiere purificarnos de eso. La razón por la que estamos en la iglesia es porque venimos a santificarnos, porque Dios nos está santificando a través del poder de su palabra, a través de la comunión y a través del compañerismo y a través de rendir cuenta a otras personas. ¿Comprende eso? Dios está santificando un pueblo, que es su pueblo, una nación santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios puede perdonar al pecador si éste se arrepiente y se aparta. Pablo dejó muy en claro en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos, qué cosa? Ahí está clarito, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. No es rey. O sea, no se equivoquen. Ni los, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que es un fornicario? Una persona que tiene relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial. Hello. Ni los idólatras. ¿Sabe lo que es un idólatra? Es una persona que adora a cualquier persona que no sea Dios. Idólatra es cualquier persona. Si usted adora el dinero, su familia, su trabajo, lo que usted ponga en el lugar de Dios, eso es idolatría. ¿Me escuchó? Ni los, ¿qué cosa? Adúlteros, hombres y mujeres. No piense, también los adúlteros están en esta cuenta. Y por cierto, ver pornografía es adulterio, porque Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Hello? Y después dice, ni los afeminados. Y aquí el término, Pablo usa dos términos aquí griegos. Uno se refiere al homosexual femenino, si se puede usar ese término, y el otro al homosexual del otro tipo. Está diciendo que ninguno de los dos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones tampoco, los que le roban al IRS, ni los avaros, ni los borrachines, ni los maldicientes, ni los estafadores, los que tienen un negocio y le roban dinero a otras personas, heredarán el reino de Dios. Y esto está en la Escritura, no lo dije yo. Así que si tiene algún problema, bájese con la Escritura. ¿Ok? Ahora yo quiero que te entiendas, la mayor muestra de compasión hacia los homosexuales es predicarles el Evangelio. A veces la gente dice, no, hay que aceptar a la gente como es. Si tú ves una gente que se está en un lugar donde hay fuego y se van a quemar, tú vas a decir, ay no, pobrecito, no lo quiero asustar, y no le voy a decir, hay fuego y te vas a consumir. ¿Lo vas a dejar que se queme? ¿Es eso amor?
¿Es eso compasión? ¿Es eso misericordia? La mayor muestra de compasión y misericordia es confrontar a la gente con la verdad. No importa cuál sea tu pecado. Dios puede sanar cualquier pecado. Dios puede limpiar cualquier pecado. Cuando la iglesia no es fiel al evangelio y no condena el pecado, ¿sabe? El propósito de la iglesia es condenar el pecado, confrontar el pecado. Para eso Dios nos puso aquí. ¿Ok? Llámese, ¿cómo se llama? Adulterio, borrachera, drogadicción, fornicación, pornografía, homosexualidad. Cuando la iglesia deja de condenar el pecado, ha dejado de cumplir la función por la cual existe. La iglesia existe para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Ese es el propósito para el cual Dios lo llamó a usted y me llamó a mí. Yo quiero que te entiendas, no es la misión del pastor, es la misión de la iglesia, tuya y mía, de todos los que estamos aquí. Dios aborrece tanto la homosexualidad que determinó que aquellos que cometen estos actos recibirán retribución en sí mismos, ¿verdad? Eso es lo que vemos ahí al final del verso, ¿sí o no? En sí mismo, la retribución de vida a su extravío. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Es que quienes practican este estilo de vida van a sufrir las consecuencias. ¿Me escuchaste? Las consecuencias espantosas, las consecuencias físicas espantosas de la homosexualidad son evidentes. Y les voy a decir algo. Miren, aquí les traje un artículo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Ahora yo quiero que usted entienda, la OPS trabaja con la Organización Mundial de la Salud, OMS, y ninguna de las dos son cristianas. ¿Me escuchó? O sea, estas organizaciones no son cristianas. Al contrario, defienden la postura homosexual. ¿Ok? Estoy usando el testimonio que alguien que es inconverso, que alguien que está en contra de la Biblia, da de las consecuencias de ser homosexual. ¿Me escuchaste? Para que la gente no piense que lo que estoy diciendo o que lo que dice la palabra es algo que los incrédulos no entienden. Ellos entienden esto. Fíjense lo que dice este artículo. Según la información disponible, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales experimentan peores disparidades y resultados de salud que los heterosexuales. Presentan mayores tasas de infección por VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirido, o el SIDA, ¿okay? Depresión, ansiedad, consumo de tabaco, abuso de alcohol, suicidio o ideas de suicidio por estrés crónico, aislamiento social y desconexión de una serie de servicios de salud y de apoyo. Ahí está. Lo lindo es que están viendo eso y aún así están defendiendo eso. ¿Ven las consecuencias? Ellos lo admiten, pero no hacen nada al respecto. Ahora, hemos visto, wow, qué rápido se va el tiempo. Dame 5 minutos más también. Hemos visto cómo Dios los entregó a pasiones vergonzosas y finalmente veremos cómo Dios los entregó a una mente reprobada. Versos 28 en adelante dice, y como ellos, ¿qué cosa? No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué significa? Los pecadores activamente están rechazando la gracia de Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabe? Lo tercero que ocurre cuando Dios entrega a los pecadores es una mente reprobada, una mente depravada. ¿Ok? Una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Bueno, significa que la mente está depravada, descalificada, y la palabra literalmente significa probado y encontrado inútil, cuando no sirve. ¿Okay? Descalificada para el propósito para el cual fue creado. Y lo que está diciendo el apóstol aquí
es que el razonamiento de los pecadores está tan corrupto que no les funciona apropiadamente. ¿Sabes? En el libro de Génesis vemos que hubo una ocasión en que unos ángeles fueron a avisarle a una familia que iba a haber juicio. Y los pecadores de Sodoma quisieron abusar, quisieron violar a los ángeles. Y a pesar de que los ángeles le enviaron una ceguera, los hombres aún ciegos insistían en tratar de violarlo. Hay que estar bien ciegos para no ver. Tenían doble ceguera, física y espiritual. Yo quiero que te entiendas, esa es la condición de los pecadores sin Dios. Están ciegos, están depravados moralmente, espiritualmente. No pueden ver más allá de sus ojos. Están tan ciegos que aun cuando están sufriendo las consecuencias, no se dan cuenta de que lo que está padeciendo es consecuencia de sus propias decisiones. ¿Me escuchó? Vivimos en un sistema en que la cosmovisión está marcada por lo que la cultura dice. Y la cultura ha reemplazado la ley moral de Dios escrita en el corazón de los hombres. Así que los pecadores se involucran cada vez más en la inmoralidad y sus corazones, sus conciencias y sus mentes se van cauterizando. ¿Sabe? Cuando usted empieza a frotar una superficie, se hace un callo. ¿Sabe eso, verdad? Y después que hay un callo en ese lugar, llega un momento que se hace insensible. ¿Sí o no? Cuando usted empieza a trabajar, por ejemplo, en un asadón en la tierra, cuando usted empieza, se le llena de llaga la mano, ¿verdad? Pero después que lleva tiempo trabajando, se le hace un callo en la mano, y ya después usted puede darle y darle y darle, y no pasa nada. Ahora, el punto es que mientras más las personas se involucran en el pecado, más insensibles se hacen a Dios. Y más duro se le pone el corazón. Y más callos le salen el corazón. Y más duro. Y están sufriendo las consecuencias, pero están tan ciegos que no pueden ver más allá. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y dice el apóstol Pablo aquí que su deseo, dice, es hacer cosas que no convienen. Eso es lo que desean los pecadores, hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas? Se pregunta usted. Bueno, además de todo tipo de perversiones sexuales que hemos mencionado ya, dice el verso 29, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores ¿de quién? Ahí está, aborrecen a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y nota lo que dice después, desobedientes. Esa es la generación que tenemos hoy. Desobedientes a los padres. Necios, verso 31. Desleales. Nota lo que dice después, sin afecto natural. Implacables y sin misericordia. Eso. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy? ¿No es eso lo que estamos experimentando en nuestra cultura, en nuestra sociedad? ¿No es eso lo que estamos padeciendo? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que ellos también se complacen con quienes la practican. Estamos tan degradados que adoramos aquellos símbolos. ¿Quiénes son las personas más llamativas en nuestra cultura, en nuestra sociedad? Kim Kardashian, que es famosa ¿por qué? Por salir desnuda. Porque no tiene una gota de cerebro. Ellen DeGeneres, ¿es famosa por qué? Porque es homosexual. Miley Cyrus, Bruce Jenner, un hombre de 65 años que se cambió el sexo y ahora se convirtió en Caitlyn. 65 años, ¿se imaginan? Amados, la única
esperanza que tiene esta sociedad, escúchame muy bien, la única esperanza que tiene esta sociedad es que tú y yo, iglesia, escúchame muy bien, esto es importante, yo quiero que tú entiendas, Dios te tiene aquí por un propósito. Dios dice que tú eres luz en las tinieblas. Y que es misión tuya y misión mía. La única esperanza para estas personas, la única esperanza que ellos tienen es el Evangelio de Jesucristo, que puede liberarlos de la esclavitud del pecado. Quiero terminar con un verso, 1 Corintios 6, 9 al 11. Abre ahí tu Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6. ¿9 al 11? ¿Están ahí? ¿Listo? Dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ningún pecador heredará el reino de Dios. ¿Ok? Verso 11. Y estos erais algunos. Ahí estábamos todos nosotros. Todos nosotros éramos pecadores y vivíamos sometidos, esclavizados al pecado. Dice, y esto erais algunos. Fíjense que habla en pasado. Esto erais. Ya no somos. Dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Sabe lo que significa eso? La regeneración, que cambia el corazón del pecador y te da un nuevo estilo de vida. Cuando Dios pone sus leyes en tu corazón y te hace andar en su verdad y te hace caminar en sus caminos, en sus estatutos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Evangelio es la única esperanza a los pecadores. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque en tu misericordia tú nos has permitido entender la verdad. Y pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales. Que tú nos ayudes a mirar a ti, Señor. Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú puedes librarnos de la condenación y del castigo por el pecado, Señor. Sana nuestras almas, límpianos, Señor, restáuranos y ayúdanos a ser un canal de bendición para aquellos que hoy están en el pecado, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado. Invito a que se pongan de pie, vamos a